Como supongo que muchos habréis enterado, el PSOE presentó hace unos días en el Congreso un decreto ley que dará a los ayuntamientos nuevas potestades relacionadas con la ley de violencia de género. Concretamente, el Real Decreto permitirá que los hijos de una pareja incursa en una denuncia de violencia de género o incluso sin esta puedan ser tratados psicológicamente sin el consentimiento del padre. Esto ha suscitado por un lado la queja de los propios jueces, al ver cómo la administración se arroga el derecho a decidir quién es un maltratador y quién no, lo cual viola el principio de separación de poderes, ya que solo un proceso judicial puede decidir que ha habido violencia de género. También ha suscitado la queja de multitud de asociaciones, que consideran que esta ley vulnera los derechos de los padres, llegando incluso a poner una demanda al gobierno ante el Tribunal Supremo. Por ello he invitado a mi canal a Antonia Carrasco, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género de Madrid, para hablarnos de las causas que ha llevado tanto a su asociación como a muchas otras a demandar al gobierno. Así que cuéntanos, Antonia, ¿qué os ha motivado a poner la denuncia? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por invitarme. En principio nos ha motivado exactamente, bueno, voy a pasar directamente a leer una parte de la denuncia para que se entienda de manera muy clara. Entendemos que el Gobierno ha podido usurpar las funciones que corresponden al Parlamento, entre otras cosas, dado que la modificación de una ley orgánica le corresponde exclusivamente al Parlamento de hacerlos. Los posibles delitos que hemos indicado en la denuncia son un posible delito de usurpación de funciones públicas del artículo 402 del Código Penal y un posible delito de incitación a la discriminación y al odio del artículo 510 del Código Penal también, así como por aquellos otros que se puedan derivar de la instrucción y o investigación que se pudiera derivar de esta denuncia. Lo que señala el artículo 510 del Código Penal es que serán castigados con penas de prisión de 1 a 4 años quienes promuevan directa o indirectamente el odio, la hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o parte del mismo por su sexo, orientación sexual o razones de género. Y dentro de esta discriminación se podría incluir perfectamente el ser tratado como un maltratador sin que lo haya decidido ningún tribunal, bastando con una denuncia por violencia de género. Ya, bueno, vamos a ver, entonces como aquí podemos denunciar cualquiera, pues cogemos, nos inventamos una denuncia, la ponemos, ya está. Ya a ese padre se le quita la patria potestad en lo que respecta al tratamiento psicológico de los hijos. Esta asociación está de acuerdo en que a una persona maltratadora, condenada por maltrato y que además está perjudicando muchísimo a los niños y que los han machacado igual que a la madre, entendemos que esos niños tienen que estar en un tratamiento psicológico exactamente igual que la madre, por supuestísimo, pero siempre y cuando haya una sentencia condenatoria de por medio que demuestre que efectivamente ese señor ha maltratado a su mujer y a sus hijos. ¿Y cómo es la situación actual de los denunciados? Me refiero ahora que aún no ha entrado en vigor el Real Decreto. Bueno, pues es muy curioso que me haga esta pregunta porque es que ya se está, este Real Decreto que se quiere aprobar, de facto ya se está practicando. A la asociación han llegado muchos casos en los cuales directamente la madre se ha ido a los servicios sociales, no hay ninguna sentencia por medio, lo único que hay es una denuncia, incluso en algunos casos donde él ha salido absuelto o se ha sobreseído directamente el asunto porque no había ningún indicio y ninguna fundamentación que dijera que esta mujer estaba siendo maltratada por este hombre y sin embargo a los niños se les ha derivado, por ejemplo en Madrid, al CAPSEM, donde se les está tratando como niños maltratados. Conozco algunos casos muy de cerca, es decir, conozco al padre, conozco a la madre, conozco al hijo, conozco incluso a familia extensa, en la cual ese niño era un niño totalmente sano y totalmente normal con su papá y su mamá que se acababan de separar, pero no tenía ningún problema ni en el colegio ni en ningún sitio. Y a raíz de empezar a ser tratado en el CAPSEN, ese niño empezó a mostrar problemas psiquiátricos, empezó a mostrar problemas de salud psíquica, es decir, a tener problemas con sus compañeros en el colegio, a mostrarse violento con los niños en el colegio, a bajar el rendimiento en el colegio, hasta el punto en que un juez tuvo que tomar medidas y poner al niño en tratamiento psiquiátrico, cuando ese niño no tenía ningún problema. Ese padre está absuelto en 3 ocasiones, está absuelto de malos tratos y en las sentencias correspondientes, son autos de sobreseimiento correspondientes, dicen en los 3 casos que esa mujer ha utilizado de manera espuria la ley de violencia de género con el único fin de evitar la custodia compartida. Y sin embargo,
no le han deducido testimonio a esa mujer por una posible simulación de delito o denuncia falsa, cuando había grabaciones en alguno de los casos que así lo demostraban. No se ha querido actuar con ella y entonces esta señora ha dado un paso más adelante, porque seguían en el procedimiento de familia, en el procedimiento civil de divorcio. Esta mujer ha dado un paso más adelante, se ha ido al CAPSEN a tratarse ella, pero también ha metido al niño en el programa del CAPSEN, y ha sido cuando el niño ha empezado a tener problemas. El caso que comenta Antonia no es el único del que tengo noticias. Otro de mis seguidores, que prefiere mantenerse en el anonimato, me ha pasado el caso de un familiar que en pleno proceso de divorcio llegó a ser acusado de abusar de su propia hija, de apenas 4 años de edad. La madre aportó como prueba un estudio realizado a la pequeña por una psicóloga pagada por ella sin el consentimiento del padre. O sea, justo lo que ahora se quiere legalizar. Afortunadamente para este padre, el informe fue tumbado por las psicólogas del gabinete adscrito a la Administración de Justicia, las cuales en sus respectivos informes concluyen que no hay indicios de ningún abuso sexual a la pequeña. El propio auto del juez recoge que parece que el único motivo por el que se estuvo sometiendo la niña a esas pruebas psicológicas fue la de tratar de perjudicar la relación del padre con su hija, y por ello el juez al final optó por adjudicar al padre la potestad en exclusiva de decidir cuándo someter a la niña a cualquier terapia o tratamiento médico que no sea de carácter urgente. Pero volviendo al caso en concreto de los CAPSEN, es decir, los centros de atención a la mujer, ¿qué sabemos de ellos? ¿Qué es lo que se hace allí? Esos centros son secretos, tiene una explicación, que es de que sean secretos, para que los maltratadores no aparezcan por allí o no vayan por allí y estas mujeres puedan sentirse en libertad y, bueno, y también seguros los servicios que las tratan. Y se sabe, bueno, nosotros tenemos a varias mujeres ahí tratándose. Algunas les ha ido bien, a otras no les ha ido tan bien. Ha habido incluso, tenemos un caso de una mujer que tuvieron la osadía de decirle que es que ella, su único problema era que probablemente era una lesbiana, que era lesbiana y que ella no se había enterado todavía. Es decir, llegar a unos extremos que me parece increíble. Esta mujer decía, joder, si tengo 37 años y tengo definidísima mi orientación sexual, ¿cómo me pueden decir esto? Y luego hay otra cosa que se están saltando también a la torera en muchos centros de la mujer. Están diciendo que esta mujer está maltratada, esos son los casos más extremos que tenemos, que esa mujer ha sido maltratada por tal señor, cuando a ese señor no lo conocen de nada, no lo han evaluado para nada, nunca lo han evaluado, jamás, no lo conocen de nada, no le han visto la cara nunca, y están poniendo sobre papel que esa mujer ha sido maltratada por ese hombre. Es decir, están dando credibilidad a una señora que no conocen de nada, a una señora que se ha presentado en ese centro de la mujer, a que se la evalúe a ella, pero es que el evaluarla es simplemente escuchar las cosas que esa mujer está diciendo, que pueden ser verdad o no. Esa mujer puede ser una mujer maltratada ¿por quién? Por su marido, o por su anterior pareja, o en la infancia, por padre, madre, por abuelos, Dios sabe por quién. Entonces creemos que ahí no se está haciendo la incidencia ni se está actuando con la rigurosidad que se debería actuar. Es decir, que vuelvo a repetir que el asunto del Real Decreto Ley, a mí, pensando mal, ya si nos ponemos a pensar mal, me suena a que lo que quieren es aprobarlo deprisa y corriendo para tapar todas esas aberraciones que se han estado cometiendo extrajudiciales, es decir, que no han pasado por la justicia y que ya se ha estado tratando a mujeres y a niños, quiero decir en este caso que el padre tiene que dar la autorización, a niños cuyo padre no ha sido ni comunicado, ni ha dado la autorización, ni tan siquiera no dado, porque no se ha enterado de que a sus hijos los estaban tratando en ese centro de atención a mujeres maltratadas. Hay más motivos para pensar que hay intereses espurios debajo de este Real Decreto. Supongo que algunos de vosotros recordaréis el cambio en la Constitución llevado a cabo en 2011 por orden de la Unión Europea para priorizar el pago de la deuda sobre los gastos sociales. Lo que no sé si sabéis es que otra de las modificaciones que se llevarán a cabo es que los ayuntamientos deberán mantener un equilibrio presupuestario. ¿Y cómo vas a conseguir esto para 2020 como marca la ley cuando lo habitual en los ayuntamientos es que haya déficit? Pues precisamente gracias a este decreto, que doblando los presupuestos para esta causa convertirá la violencia de género en otra fuente importante de ingresos para las administraciones locales. Dejo en la descripción un artículo en el que se habla de esto de forma mucho más amplia. Y retomando la entrevista, me gustaría que hablásemos del SAP, del síndrome de alienación parental,
¿Por qué crees que hay ese rechazo a admitir su existencia por una parte del feminismo, pese a estar avalado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España? Bueno, vamos a ver, el tema de la alienación parental, que no hay que llamarlo síndrome, pues no le llamemos síndrome. Que no queremos llamarle alienación parental, pues vamos a llamarle como le llamaban nuestras abuelas. Y nuestras abuelas lo que decían era que esa mujer malmete mucho a esos niños contra el padre, o ese hombre malmete mucho a esos niños contra esa madre. Y ya está, ¿qué quieren? ¿Que lo dejemos así? Pues eso es una realidad, y es una realidad que ha ocurrido a lo largo de toda la historia, no es algo que se haya inventado ahora. Quizá ahora lo que se ha hecho ha sido aplicarle un término concreto, que el término nos da exactamente igual, porque ese término no va a cambiar unos hechos, y los hechos son que un niño al que yo lo explico en unos términos que me va a entender todo el mundo. Un niño, cuando es pequeñito, para él su mamá es Superwoman y su papá es Superman, ¿eh? Y si de repente viene su mamá o su papá, que me da exactamente igual, viene su papá y le empieza a malmeter al niño contra su mamá, lo que está haciendo ese papá es tumbar la imagen que tenía de su mamá, así de un plumazo y a destiempo. A destiempo me refiero porque esa es una labor que tenemos que hacer, que tienen que hacer todas las personas, pero a lo largo de su vida. Convertir a su papá Superman y a su mamá Superwoman en seres papá y mamá, seres con sus virtudes y sus defectos, pero eso corresponde a la adolescencia y a una vez superada la adolescencia, no a la infancia, y no que te lo provoque otra persona. Entonces, ¿que se quiere negar el SAP? Pues yo me pregunto, ¿por qué quieren negar la alienación parental? ¿No será porque se practica mucho más de lo que se debería, que no se debería practicar jamás? Jamás. Y somos muy conscientes de que hay muchísimas personas, con muchas mujeres me he encontrado yo, en nuestra asociación, cuando les hemos explicado que sus hijos estaban siendo dañados, en este caso por algunas mujeres, por ellas, y les hemos explicado las consecuencias, cuando me decían, no, es que mi hijo está adolescente y me está haciendo no sé qué, no sé cuántos, y ya no puedo más y tal, pero ¿y tú qué le has estado diciendo? Ellas caen en el tema, se dan cuenta de que efectivamente han estado malmetiendo al niño, y dicen, por Dios, es que yo no sabía que esto iba a afectar a mi hijo de esta manera, y sienten, son conscientes en ese momento. Es terrible, y el daño que hace a nivel psicológico es brutal, y para eso están ahí los psicólogos expertos que lo pueden certificar, los que se dedican precisamente a temas de alienación parental. Hasta ahora nos hemos centrado en los CAPSEM, pero ¿qué sabemos de los centros de acogida de mujeres maltratadas? Bueno, pues de los centros de acogida de mujeres maltratadas tenemos algunas referencias en las cuales hay buena acogida, es decir, las mujeres han salido satisfechas, se les ha socorrido de una situación de urgencia, y puedo hablar de varios casos, una en la zona de Jaén, otra en la zona de Burgos, es decir, otra en Navarra, otra en Bilbao, que la verdad es que estuvieron muy bien atendidas, tanto ellas como sus hijos. Mujeres cuyas exparejas tenían órdenes de alejamiento, se saltaban las órdenes de alejamiento, se lo saltaban todo. Entonces, pues a esas mujeres se les dio tratamiento muy adecuado y están muy satisfechas. Pero sin embargo tenemos otro bloque de mujeres, y hablaría de 50-50, que no están satisfechas para nada, que se quejan de que hay una mezcla, por ejemplo, entre las mujeres que están en esos centros, las mujeres con sus niños, mezclas culturales, que no se entienden entre ellas, muchos conflictos en la convivencia, mucha desorganización en todo lo que es pues las comidas, etcétera, etcétera. Se quejan muchísimo de eso. Pero lo que realmente nos preocupa a nuestra asociación es que se estén saltando la ley. Hemos estado mirando en diversas comunidades autónomas qué se requiere para poder ingresar en un centro para mujeres maltratadas, y nos encontramos con que hay diferencias entre unas comunidades autónomas y otras. Los requisitos para poder hacer uso de estos centros son tan arbitrarios que incluso se han dado casos como el de Antonio Paz, cuya exmujer está en uno de esos centros, pese a que en su caso es ella la que está condenada por maltratarlo a él. O sea, quiero que os deis cuenta de lo burdo del mecanismo.
Da igual que haya una sentencia que lo absuelva a él y la condene a ella. Es siempre la mujer la que se beneficia de este tipo de ayudas, como en este caso, que permitió que una maltratadora viviese en estos centros durante 4 años, sin pagar alquiler y beneficiándose de otra serie de servicios que en teoría son para mujeres maltratadas. Y me consta que hay otros casos igual de graves, ¿verdad? Puedo hablar de un caso de Madrid, por ejemplo, el caso de, puedo decir su nombre, el padre Julio Paniagua, en el cual pues este hombre fue denunciado por vejaciones por su exmujer. En primera instancia se le absolvió, en segunda instancia se le volvió a absolver y sin embargo esta mujer, a pesar de que había sido absuelto, solicitó ingresar en un centro de acogimiento de mujeres maltratadas junto con su hija, cuando no tenía ni orden de alejamiento, ni sentencia, ni absolutamente nada. ¿Qué situación se ha producido? Que como no había medidas provisionales de régimen de visitas, etcétera, para el padre, pues que a esta mujer no se la puede localizar, no se le notifica, ella no se da por aludida y está este padre desde hace más de un año sin poder ver a su hija, porque la han metido amparados, pues ya les vuelvo a repetir, por el centro de acogida de Ana María Pérez del Campo, es la directora de este centro de acogida, y resulta que no, esta señora no da la cara. El caso de Julio Paniagua es de los más hirientes que he escuchado. Os he dejado en la descripción una entrevista en la que lo cuenta todo, y es para llevarse las manos a la cabeza. Su exmujer no solo está impidiendo que este padre vea a su hija, sino que pueda verla la familia de ambos, y todo con el amparo de unos centros subvencionados con dinero público. La familia materna está totalmente en contra de lo que ha hecho la hija, es decir, tanto la madre como la suegra, es decir, tanto una parte como la otra están en contra de lo que ha hecho esa señora con su hija, que le ha privado tanto de familia materna como de familia paterna. Y el problema es que están como... es que a mí esto me suena a que se ha metido en una secta y que no hay forma de sacarla de ahí. Es decir, ¿cómo puede ser? Y que ella no salga si no quiere, pero esa niña no tiene por qué estar ahí metida primero, porque su padre no es ningún maltratador. Y no es que lo diga yo, es que lo dice la justicia, lo dice en primera instancia y lo dice en segunda instancia. Está absuelto de maltrato, no ha maltratado en ningún momento a esa mujer. Eso lo primero. Lo segundo es que la abuela paterna tiene una sentencia donde se le autoriza a poder visitar a esa niña 2 veces al mes, 2 días al mes, y tampoco se cumple esa sentencia. Es decir, que tanto esa madre como la dirección de ese centro de acogida están saltándose la ley a la torera, y aquí no hace nadie nada. Días después de hacer esta entrevista, el propio Julio me comentó que su expareja ha sido condenada a pagar 100 euros por cada domingo que no permita a su abuela ver a la niña, y que como tampoco los está pagando, el procedimiento ha pasado de civil a penal, y tiene juicio por ello el próximo 26 de septiembre. Esperemos que el largo calvario por el que está pasando esa familia llegue de una vez a su final. Antonia Carrasco, muchas gracias por tu tiempo y ayudarnos a adentrarnos en este mundo de los centros de mujeres y casas de acogida. Siempre es un placer tenerte aquí. Pues muchísimas gracias a ti y buenas tardes.